escucho a todo. En uno, dos, tres. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cada una de las plataformas disponibles en las que estamos. Spotify, Apple Podcast, YouTube, también hay otras. Nos pueden buscar allí. Plataformas podcasteriles, estamos en casi todas. También nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. Buscarnos como Mentenautas allí. Pueden contactarnos, invitarse, pedir a algún invitado, sugerirnos temas, pedir ayuda y podemos gestionar todo eso. Y también hacemos contenido interactivo, sacamos clips apartes, contenido exclusivo de esas plataformas. Síguenos allá, comparte y haznos saber qué podemos mejorar y algún tipo de sugerencia que entienda que pueda agregarle a esto o quitarle, nadie sabe. 2026 es el primer episodio de Mentenautas, luego de la merecida pausa que hacemos luego de durante las fiestas navideñas. Y estamos acá con el primer episodio. Se vienen cositas. Vienen cositas. Como siempre he dicho, esto es un proyecto en constante evolución. Además de que su espacio también es digamos, mi espacio de paz. Uno de mis espacios de paz. Uno de mis terceros lugares o cuartos lugares eh, en los que me puedo sentir cómodo. Y como siempre es menester, vamos a hacer las preguntas del lugar de la dinámica del podcast. Y la primera pregunta tiene que ver con qué ha estado pasando por mi mente últimamente. Y bueno, lo que me ha llevado a pensar lo que les voy a decir es o ha sucedido en efecto dominó, puesto que una cantidad importante de personas que conozco, seres queridos, amigos, de alguna manera u otra se han acercado a mí en busca de ayuda, consejería, algún tipo de situación que les aqueja o simplemente que les escuche. Y muchos de ellos, o por no decir todos, tienen un denominador común, un factor denominador común, que es el tema de que se quejan mucho por las herramientas que no tienen en mano. Se afligen por las herramientas o las cosas que no pueden conseguir. Y eso de alguna manera los tiene ciegos en cuanto a las herramientas que tienen en mano y todo lo que pueden lograr o han logrado. Y eso a veces es hasta preocupante. Y más o menos el tema va por ahí hoy, porque lo que vamos a hablar hoy relaciona mucho con eso. Pero la segunda pregunta, ¿qué canción, artista ha estado transitando mi mente últimamente? Y de diciembre para acá he probado mucho synthwave, popwave, mucho rap siempre, en especial el último álbum de Lil Supa. Trap, trap, sí, especialmente de un muchacho dominicano que se llama It's Yuna. Pero últimamente, además también de música electrónica, hay tres canciones que han estado pasando y que me despierto con ellas y las escucho de una vez. Una de ellas es Liverpool in the Street de Mel Grab. Es una canción techno bien pegajosa y no es tan famosa. O sea, debería de tener un poquito más de cariño. Hay una canción de un artista emergente, nuevo, dominicano, trapero, rapero, que se llama Alden. No sé si se pronuncia así, pero se deletrea Alden. Igual estaré poniendo por acá los títulos de las canciones. Pero de ese señorito, El Caribe se llama la canción. El Caribe, muy, muy. Tiene un mood muy, muy placentero, muy en la ola. Y
una canción también de un artista que se llama Íñigo Quintero, que él pegó una canción el año pasado que se llamaba Si no estás, pero a mí me gusta mucho una canción que se llama El Equilibrio. Y últimamente ha estado pasando mucho por, por mi banda sonora. Esas son las tres canciones técnicamente. Y entonces, relacionado al tema, nosotros normalmente tenemos una idea de quiénes somos nosotros y de cómo pueden ser los demás y de cómo es el mundo. Pero muchas veces, porque a lo mejor nuestro ego nos lo impide, entendemos que los demás son más susceptibles que nosotros al entorno que nos rodea. Y hoy vamos a hablar del efecto tercera persona. Ustedes dirán, pero ¿qué DH es eso, el efecto tercera persona? Miren, el efecto tercera persona surge como una hipótesis de un sociólogo llamado Philip Davidson. En 1983, él en su hipótesis decía que las personas tienden a creer que los mensajes de los medios influyen más en otros que en ellos mismos. Popularmente, le podría poner un ejemplo. Eso puede manipular a la gente, pero a mí no. Eso es un efecto tercera persona. Pero ¿cómo es que esto surge? Bueno, surge técnicamente en las producto de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial entre 1949 y 1950. Davidson conoció un evento que sucedió en la batalla de Iwo Jima, una batalla que es de las más sangrientas según se dice y se ha relatado en muchísimos documentales. Iwo Jima, eso está en Japón. Y ellos lo que hicieron fue, los japoneses, agarraron y lanzaron una propaganda con panfletos, con letreros, con cartillas. Ellos lanzaron una propaganda de este estilo dirigida específicamente hacia los soldados estadounidenses negros. Y en esa propaganda, técnicamente, en esos folletos decían que Japón no tenía ningún conflicto con soldados negros. Y ustedes dirán, pero es para Estados Unidos, ¿y por qué con los soldados negros ellos están diciendo eso? Ellos le decían que Estados Unidos estaba utilizándolos a ellos como carne de cañón en un conflicto que no tenía nada que ver con ellos. Y que lo mejor era rendirse o desertar. Y inteligentemente, los japoneses estaban haciendo esto porque ellos conocían los problemas que habían entre el blanco norteamericano y el afroamericano de Estados Unidos. Y entonces ellos utilizaban esta estrategia para explotar las tensiones raciales que existían en Estados Unidos. Hay un detalle importante en esto y algo paradójico, que es lo que es el meollo del asunto. No hubo evidencia de que los soldados afroamericanos dijeran, vamos a desertar, me voy. No se reportaron rendiciones masivas ni deserciones, ni siquiera. Pero ocurrió algo clave. Los oficiales estadounidenses, o sea, los altos mandos, reaccionaron con preocupación. Los que estaban por encima, ¿verdad? Y hubo una reorganización notable del alto mando. Al otro día, las unidades de los afroamericanos fueron retiradas del campo de batalla, luego de que estos recibieran la propaganda. Me explico. Los que recibieron directamente el mensaje, los folletos, que fueron los soldados afroamericanos, no desertaron. Más sin embargo, quienes
recibieron la información por segundos y terceros, los altos mandos que no están en el campo de batalla, actuaron como si eso era peligroso. ¿Qué observó Davison aquí? Los oficiales no pensaron, esta propaganda nos va a afectar a nosotros, a los oficiales. No, 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 no. Ellos dijeron, esto puede afectar a ellos, a los soldados negros. O sea, ellos recibieron la información no de manera directa, pensaron que era peligroso, que no le podía afectar a ellos, pero sí a los soldados negros. Pero los soldados negros no dijeron que se iban a rendir. Y así es como nace la idea del efecto de la tercera persona. ¿Por qué las personas reaccionan con tanta fuerza ante un mensaje mediático que ellos mismos dicen que no les afecta, pero que sí a otros? Años después de que él formulara esa hipótesis, pues entonces el efecto tercera persona se convierte en una teoría en la que expresa que la primera persona dice, a mí no me afecta. La segunda persona, a ti tal vez. Y la tercera persona, a ellos seguro que sí. Sí funciona el efecto tercera persona. ¿Eso influye a otros? No a mí. En definición, consiste técnicamente en la tendencia de las personas a creer que los mensajes, contenido, influencia, que son de manera externa o que vienen de manera externa, afectan más a otras personas que a uno mismo. Eso manipula a la gente, pero a mí no. Esos son cerebros débiles. Y técnicamente es una distorsión de nuestro cerebro y está relacionado mucho al ego. Que el ego es esa construcción que uno tiene de sí mismo, que cuando se ve alterado, pues entonces puede entrar a ciertas denominaciones psicológicas, como por ejemplo el narcisismo, las personas ególatras, ensimismados y demás. Y siendo una distorsión de nuestro sistema de creencias, eh, esto nos hace considerar que los demás son más influenciables que nosotros mismos. ¿Y cómo esto se manifiesta en la vida diaria? Porque estamos hablando de que una guerra, atención mediática. Bueno, sucede que, por ejemplo, tú estás con un grupo de amigos y de repente salta un anuncio de lo de Temu en YouTube. Yo no sé cómo es que la gente cae en eso. La publicidad engaña a la gente. Pero tú eres gente. Pero yo no me dejo. Yo no me dejo. Con las falsas noticias. Cuando sale una falsa noticia de alguien que falleció. Cuando sale una falsa noticia relacionado a, qué sé yo, una guerra, el incremento de algún tipo de moneda, lo que sea. Los fake news afectan a otros. Yo sé pensar. Eso es un efecto tercera persona. Todos hemos sido víctimas en algún momento de fake news. O no de fake news, de falsa información, incluso en el mundo de la medicina. Por creer en, en la palabra de una persona que tenga cierto rango o cierta especialidad que dijo tal cosa. No, pero él lo dijo. Pero en los libros dicen otra cosa, las estadísticas dicen otra cosa. Una falacia ad hominem. Con las redes sociales hoy en día. Que las redes, eso daña a los jóvenes, a las generaciones de más para abajo, no a mí. Y a lo mejor te pasé el día entero en TikTok, scrolleando, o en Instagram. Y de alguna manera te afecta, positivo o negativamente. No estamos diciendo que sea negativo. Pero con la propaganda política, señores, con la propaganda política, que estamos a la vuelta de la esquina de unas convenciones y de una pre-campaña y de campaña. La propaganda política afecta a los demás, a los otros que cogen 500 y un picapollo. Yo no cojo eso, pero ¿por qué tú te preocupas por eso? ¿Y por quién es que tú votas al final? ¿Tú votas por lo mismo de siempre? Mm, Cuidado, si también te está afectando.
o está siendo manipulado. Ojo, que esto no caiga en temas de confabulaciones ni de teorías conspirativas. Lo que pasa es que las personas que tienden a caer en este efecto se percibe a sí misma como una persona más racional, más crítica y menos influenciable o sea, por el medio y que el promedio. Y hay una base psicológica del efecto que entre ellas se entiende que hay una necesidad de mantener una autoimagen positiva. Yo soy mejor que los demás, yo no soy vulnerable, yo no pierdo mi control. Y eso de alguna manera, si yo no lo mantengo, pues amenaza mi ego. Y herir el ego de alguien es herir o dañar la percepción que tiene de sí mismo, que normalmente es positiva. Hay casos, muchos casos en los que se tiene una percepción de uno mismo totalmente negativa. Hemos hablado en estos casos. Pero normalmente es con estas personas que tienen un ego positivo. Yo tengo criterio, los demás no tanto. Hay una ilusión de controlar todo lo que es su persona y el entorno, que pueden filtrar información, que pueden resistir sin ser persuadidos y que pueden pensar siempre objetivamente. Una ilusión de control. Y eso puede relacionarse con otros efectos, incluso con algo que hemos hablado anteriormente perdón, que hemos hablado anteriormente en el podcast. Ilusión de superioridad, sesgo de autoservicio, pero también con Dunning-Kruger en algunos casos. Esa tendencia a creer que se sabe de algo que realmente no sabes, que te crees experto en eso. Y ya hemos hablado de efecto Dunning-Kruger. Pueden pasarse por ahí a ver ese episodio, escuchar ese episodio. Hay otro componente psicológico que es la distancia psicológica. Es más fácil atribuir una manipulación a la gente. Por eso mencioné al principio que dice, mira cómo la gente, y tú eres gente, tú eres persona. Las masas. Yo no pertenezco a esos borregos, a esa cantidad de personas. Los otros. A mí me da mucha risa. Yo una vez hice una foto en unas escalinatas del metro en las que iban subiendo muchas personas que iban acudiendo al trabajo. Y yo estaba en la universidad, yo ni siquiera estaba trabajando, ni siquiera me dedicaba a la fotografía de manera comercial. Y yo hice una foto en las escalinatas de las personas iban subiendo y cosas. Y yo hice una reflexión y puse ovejas, algo relacionado con ovejas. Y para buen entendedor, pocas palabras bastan en como decir, el rebaño que va a trabajar, ¿verdad? Pues hubieron muchos comentarios y entre ellos hubo uno que dijo, pero tú ibas para allá también. Y yo en mi mente, o sea, no le respondí, yo, es verdad, yo no iba para allá, pero sucede mucho que hay personas que hacen este tipo de publicaciones, como que mira cómo están juntos, todo eso borrego, todo esa, pero tú estás metido ahí, tú estás ahí, tú eres parte de ese ganado. Entonces es más fácil reconocerlo en los demás y no en ti mismo. Eso sucede mucho en el efecto tercera persona. En cuanto a la sociedad se refiere, el efecto tercera persona se suele dar mucho porque es que hay mucha sobreexposición de contenido hoy día, como es el caso de las redes, por el caso de las redes sociales. Y de alguna forma hay cámaras de eco, o sea, se reproduce mucho más. Y hay un esfuerzo por querer tener una validación constante. Por ejemplo, en Instagram, tú ves que esto puede llegar a generar inseguridad constante con el tema del cuerpo, del físico. Y hay personas que comienzan a, de alguna manera, como que criticar lo que aquellos están haciendo o el esfuerzo que están haciendo, a lo mejor queriendo bajar de peso, o que ya lo lograron, diciendo,
Eso yo no lo necesito, eso yo no lo tengo que hacer. Ella lo hizo de alguna manera que no. Entonces esto de alguna manera refuerza este tipo de efectos, este tipo de comportamiento. Porque de alguna forma, el que vive en un efecto de tercera persona constante se cree no, vive como un observador crítico. Y de alguna manera también las noticias que suceden en las mismas redes sociales, que ya las noticias están muy digitalizadas, alimentan esto. A la gente le gusta el morbo, dice la persona, que mira, a la gente le gusta el morbo, por eso es que este portal de noticias nada más sube esto. La gente consume tragedia, la gente se deja llevar. Yo no sigo nada de eso, pero tú lo estás viendo, tú estás haciendo scroll, comenta en teoría, discute y comparte ese tipo de contenido que genera interacciones. Y esto de alguna manera genera contenido como que sin responsabilidad, o genera no, hace que tú consumas contenido sin responsabilidad emocional. Y de alguna manera el efecto tercera persona explica por qué la gente apoya censura para proteger a otros. Cuando tú escuchas, por ejemplo, que dicen, no, mira, la ley Mordaza, y tú escuchas gente que quieren apoyar ese tipo de ley en la que de alguna manera hay un riesgo de censura. Sí, 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 hay que hacerlo porque es que la gente no se mide. O cuando hay algún tipo de ese tipo de medidas que son bien autoritarias, que quieren exponer, siempre, si tú te pones a observar, tú escucharás a alguien que habla en tercera persona. A ellos, a la gente, a la población, y no se incluye. Y no te da un argumento razonable por el cual justificar a lo mejor eso que se está discutiendo. Y muchas veces en algún tipo de propaganda que existe, esto explica por qué uno subestima o puede llegar a subestimar la influencia que tiene esto. Esa propaganda engaña a los ignorantes, a mí no. Y eso de alguna forma refuerza en las redes sociales y en los grupos personales división, superioridad moral, no te van a aguantar, falta de autocrítica. Y esto acarrea efectos en la salud mental. Puede hacerlo. Y si tú no reconoces que las redes sociales te pueden afectar a ti también, pues eso te va a traer un problema. Que el burnout, como he escuchado personas, eso no me pasa a mí, yo soy de guerra, yo tiro para adelante. Y se lo está llevando el diablo, pues te va a llevar el diablo. La ansiedad es de gente débil. La depresión, yo no me deprimo. Todos somos susceptibles a eso, a que nos pueda suceder. Entonces eso retrasa el reconocimiento de algún tipo de malestar, de algún padecimiento que esté sucediendo. Ignora o evita que la persona pueda buscar ayuda. Y evita también que la persona busque tener un autocuidado real. Eso no me pasa a mí, yo no necesito eso. ¿Para qué? ¿Y por qué es peligroso? Eso reduce la autoconciencia, normaliza la negación, aumenta la exposición al daño, no te protege, no te regula, no pones límites y puede llegar incluso a ser una persona no soportable, un antisocial, alguien que incluso pueda llegar a tener una depresión severa o por enfermedades, no vamos a hablar de enfermedades mentales. En el caso de la presión, señores, la hipertensión arterial, en mi caso, en mi experiencia, con personas, con pacientes, perdón, con muchos pacientes, yo he visto cantidad de pacientes que tú le preguntas, mire, mi don, ¿y usted sufre de algo? Normalmente uno le dice, usted sufre de la presión. No, usted sufre, no le dice de diabetes,
Depende si tú reconoces cierto grado de escolaridad o de entendimiento. Tú sufres de diabetes, del azúcar. No. Ok. ¿Y usted no toma alguna pastilla? Sí, una vez el doctor me dijo que me tomara unas pastillas para la presión, pero a mí yo me la tomaba y siempre me la encontraban bien y yo dejé de tomar eso porque ¿para qué yo voy a comprar eso? Y vengo yo y le tomo la presión y la presión la tiene alta. Porque ¿para qué yo voy a tomar eso? Porque yo no sufro de la presión. Midón, pero ustedes le dieron un tratamiento y el tratamiento era que se lo estaba regulando y yo le estoy tomando la presión y lo tiene mal. No, hombre, yo no sufro de eso. Eso tiene que ser otra vaina. Eso puede ser efecto tercera persona. Lo mismo pasa con las personas que sufren de diabetes también. Lo pasa mucho. Ustedes lo han visto. Un montón de personas que dicen, y familiares, eso es al hermano mío, a mi hermana, a mí no me da eso. El hombre que tal cosa, el hombre que bebe romo no le da eso. Por ejemplo, con la gripe. El hombre que bebe romo no le da eso. ¿Has escuchado eso? En el ámbito de la salud pasa mucho, no tiene que, o sea, en la salud relacionado a trastornos fisiológicos, sistemáticos, no de salud mental, de comportamiento nada más. Y la gente no se regula, no se pone límite, no se protege. Y entonces llegan a explotar una emergencia, hay que ingresarlo. Insuficiencia cardíaca congestiva, con un pulmón lleno de líquido. Eso puede pasar. Son conductas aprendidas y heredadas muchas veces. Aprendidas y heredadas. Entonces, ¿cómo se puede reducir el efecto de tercera persona? Si usted identifica que usted que está escuchando esto, usted tiene a lo mejor algún tipo de comportamiento parecido a esto, pues entonces usted comience a autocuestionarse. Comience a regular el consumo de contenido que pueda influenciar en usted. Pausa consciente, reconocer las vulnerabilidades. Y si usted reconoce todo eso y de repente usted dice, ay, pero yo tengo ciertas cosas, ciertos síntomas, ciertos signos que yo me negaba a creer que era de tal cosa, pues acuda a ayuda. Siempre al profesional de confianza, ya sea de salud mental, a su médico de cabecera, su psicólogo, su psiquiatra, médico internista, cardiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no sabe a quién acudir, escríbanos a nosotros en Mentenautas, en cualquiera de las redes sociales, y le podemos ayudar a comprender dónde tiene que direccionar su caso. Para cerrar, les digo que el efecto tercera persona nos hace creer que somos espectadores inmunes de la realidad. Pero la mente humana no funciona así. Y aceptar que somos influenciables no nos debilita, nos vuelve más conscientes. Esto fue Mentenautas.